Tras la polémica mundial por la apertura de la tumba de Ruby Pérez, cuando muchos creyeron que ya nada más podía sorprendernos, surgió algo aún más inquietante. La atención pública no había bajado. Las redes sociales estaban encendidas. Programas de televisión, medios internacionales y miles de fanáticos continuaban preguntándose si lo hallado en su féretro, el mensaje en la mano, el collar maldito, y el misterioso casete, era solo el comienzo de una verdad mucho más profunda. Y entonces ocurrió. La familia de Ruby Pérez, presionada por el revuelo mediático y buscando cerrar el capítulo de una vez por todas, autorizó finalmente la apertura de su residencia personal en Santo Domingo, la misma casa donde vivió sus últimos años en soledad, entre recuerdos, papeles, música y secretos. Se esperaba encontrar lo habitual: ropa, instrumentos, discos, fotografías, premios. Pero nadie estaba preparado para lo que se halló entre aquellas paredes. Lo que parecía una simple inspección de rutina con abogados, notarios y custodios presentes terminó revelando objetos, documentos y señales que estremecieron a todos los presentes. Una habitación sellada desde hacía años. Un cuaderno escondido bajo una tabla del piso. Un altar secreto cubierto por una vieja cortina. Y un último mensaje, uno que no estaba dirigido a la familia ni a los medios, sino directamente a sus fans. Testigos del momento aseguran que hubo un silencio total, casi espiritual, cuando se levantó la tapa de aquella vieja caja de madera escondida en el armario. Algunos incluso afirman que la temperatura de la casa bajó repentinamente, como si algo, o alguien, no quisiera que ese hallazgo saliera a la luz. Lo que estaba ahí dentro no era normal, no era lógico, y no era de este tiempo. En este nuevo capítulo de Secretos de Historias te llevamos paso a paso por la segunda parte del misterio de Ruby Pérez. Desde la entrada a su hogar hasta los objetos más perturbadores que fueron descubiertos en su interior. Porque si creías que todo terminó en la tumba, prepárate, lo más extraño aún estaba por abrirse. La residencia donde vivió Ruby Pérez, Roberto Antonio Pérez Herrera, con su esposa Inés Lizardo hasta el fallecimiento de ella en octubre de 2022, y donde aún viven parte de sus hijos como Zulinka y Ana, se encuentra en una zona residencial de Santo Domingo. No es una mansión ostentosa, pero sí una casa significativa, el hogar donde se criaron sus 4 hijos en común y al que volvió tras largas giras. Tras la masiva reacción generada por la apertura de su tumba y los sucesos dramáticos que se dieron en su féretro, el casete, el mensaje, el collar, se creó una inquietud comprensible: ¿qué secretos aún guardaba su hogar? Pero en esta casa viven mujeres jóvenes, nietos y su hija Zulinka, que trabajaba junto a él en su equipo. No se trata de un escenario abandonado ni lúgubre, sino de un espacio familiar todavía habitado, lleno de recuerdos. La decisión de entrar a la casa no surgió por chismes. Fue una petición puntual de un sector de sus hijos que querían documentar los últimos aspectos de su vida personal para un futuro recuerdo histórico y familiar. No se trató de hallar supuestos objetos paranormales, sino de preservar el legado real del ídolo dominicano. La presencia de Zulinka, su hija corista que estuvo con él hasta el momento del trágico derrumbe, fue clave. Ella quería rescatar canciones no publicadas, documentos, testimonios y sobre todo, recordar a su padre dentro de su propia casa. Según declararon familiares cercanos, al abrir la puerta se percibió un ambiente cargado de emociones profundas. La casa estaba ordenada con mobiliario normal, instrumentos musicales, retratos de giras, grabaciones, premios. Sin embargo, en el aire flotaba algo real. Siempre creíble, una mezcla de silencio reverente y relojes que parecían marcando cada segundo con nostalgia. Los objetos no estaban enmohecidos, sino intactos, como abandonados recientemente, testimonio de una familia que aún los usa. Zulinka Pérez recordó que aquel día se sintió como si el pasado volviera a respirar. Había guitarras que su padre aflojaba antes de cada concierto, rolos de grabación en curso, libretas con apuntes.
No encontró mensajes extraños, pero sí estaba evidente que muchos proyectos de Ruby quedaban inconclusos. Otro hijo, Brian, afirmó que halló un antiguo cuaderno de canciones marcadas como trabajo personal, letras, acordes, frases parciales, reminiscencias de un artista que no descansaba, incluso en casa. Más allá del plano emocional, hubo dos hallazgos clave, ambos creíbles. Un manuscrito con letras inéditas y fechas recientes, páginas con canciones sin título, frases sobre la vida tras la muerte y la esperanza que caracterizaba a Ruby, fechadas apenas meses antes de su muerte. Esto obsesionó a su familia, eran preparativos para un nuevo disco o un testimonio personal. La grabación olvidada en la sala de estar, donde trabajaban en casa, un archivo de audio que los hijos reconocieron como voz de papá compaginando una balada hecha a su estilo. Estaba abierto en una grabadora profesional que él usaba en casa, no un micrófono de concierto. Ambos hallazgos no pretenden asustar. Al contrario, responden a una rúbrica emocional, la casa era fuente de creación, no de misterio sobrenatural. En lugar de un hogar cerril o lúgubre, fue la casa de un hombre de familia, aún joven de corazón, que vivía entre canciones, libretas, instrumentos y fotos con su esposa Inés, quien batalló 50 años a su lado hasta su muerte. Esa casa era su refugio, y también su despacho creativo, tal como lo demostraron los hallazgos auténticos. La casa de Ruby Pérez, ubicada en Santo Domingo, se caracteriza por su estructura de 2 plantas, una sala familiar en la planta baja y una zona privada en la superior, donde vivían él y su hija Zulinka, especialmente en los últimos años. Allí también acumulaba gran parte de sus materiales de trabajo, partituras, grabaciones y recuerdos. La planta alta no era un misterio, contenía dormitorios, un pequeño estudio y el balcón donde Ruby regaba las plantas en sus momentos de reflexión. Sin embargo, la familia reveló que existía un espacio contiguo, cerrado desde la muerte de su esposa Inés en 2022, y que Ruby solo usaba en ocasiones especiales. No se le permitía el acceso a nadie, ni siquiera a sus hijos. Era una habitación que pasaba desapercibida, hasta ahora. El día que se decidió revisar ese espacio, estuvo presente la hija mayor, Zulinka, su hijo Brian y una sobrina que ayudaba a organizar documentos. La llave fue encontrada dentro de la mesita del padre, junto a viejas letras de canciones. Al abrir la puerta, se respiraba una combinación de confinamiento y solemnidad. Al cruzar esa puerta, fue como entrar a la mente de mi padre, explicó Zulinka. Un silencio inmediato, el paso contenía documentos en carpetas, discos que parecían archivados con cuidado y una vieja grabadora con casetes. No había polvo excesivo, pero sí una sensación de pausa voluntaria, aquello estaba intacto, listo para ser rescatado. Lo primero que llamó la atención fueron varias carpetas marcadas con fechas recientes 2023 y 2024. Dentro, partituras de canciones desconocidas, borradores con frases como, la vida regresa cuando la voz se apaga, alusiones a la esperanza y una letra que hablaba sobre la muerte como un escenario más. No eran objetos fantasmales, eran apuntes humanos cargados del mismo Ruby creativo que vivía entre sus hijos. Un manuscrito fechado en marzo de 2025. Comenzaba con la frase, si este cuaderno es abierto sin mí, que sepan que fue por amor. Estas notas eran mi refugio en silencio. La letra estaba escrita con la calidez propia de alguien que coloca sus últimas ideas en papel, consciente de que podrían ser leídas después de su muerte. En una esquina del cuarto encontraron una pequeña grabadora, no profesional, con una etiqueta escrita por Ruby, para mis hijos. Al reproducir uno de los casetes, se escuchó un monólogo íntimo. Si estás escuchando esto, quiero que sepas que te amo más allá del escenario. Y mi principal legado no es una canción, ni un premio. Es familia. Era una confesión directa, sin música. Una voz emocionada, pausada, cargada de emoción, que se escuchó romper en llanto. Los presentes guardaron silencio, sorprendidos de estar escuchando al padre merenguero como ser humano.
Entre cajas se encontraron elementos que conectaban con su vida íntima y eran representativos. Una bufanda oscura similar a la que usó en su última presentación. Fotos familiares en blanco y negro de él con Inés tomadas en los años 80. Una carta sin remite, fechada en febrero de 2025, dirigida a su hija menor, Ana, de 15 años, que decía: «Ve siempre junto a Zulinka y Brian. Protege nuestra música y nuestro recuerdo». Cada uno de estos objetos reforzaba la idea de que todo estaba allí de forma consciente, cargado de afecto. Mientras revisaban los documentos, uno de los hijos mencionó una conversación reciente con la sobrina que había visto a Ruby meditando en esa misma habitación. Las paredes sonaban derruidas no por fantasmas, sino por el peso emocional que ese espacio tenía para él. Una especie de refugio para el creador que, al compartirse, revelaba una fortaleza interior y serenidad ante el fin de una etapa familiar tras la muerte de su esposa. Zulinka contó que su padre le dijo: «Ese cuarto es donde guardo mis pensamientos más honestos. No es lugar de nadie más, es mi cabeza, mi paz». Este cuarto no estaba lleno de objetos extraños ni rituales. Estaba lleno de la vida de un artista y padre, de canciones no publicadas, de amor a sus hijos, de cariño hacia su esposa, y de un deseo de perpetuar su memoria. El impacto en los presentes fue profundo. No es fácil enfrentarse a lo que un ser querido elige mantener para sí mismo. La revisión del segundo piso continuó por varias horas. Había cajas, carpetas y objetos clasificados con orden y cuidado. Pero ninguno de los familiares imaginó que detrás de un antiguo armario de madera, ubicado en el rincón del dormitorio principal, se escondía uno de los lugares más íntimos y personales de Ruby Pérez, su pequeño altar privado. No era un altar religioso convencional. No tenía velas encendidas ni imágenes de santos. Lo que hallaron, tras mover el mueble, fue un nicho sencillo, hecho por él mismo con repisas de madera, fotografías familiares, objetos simbólicos y cartas escritas a mano. Todo organizado con devoción. Un espacio que, sin decirlo, parecía ser un rincón espiritual y de reflexión. Sobre la repisa principal había una foto enmarcada de Inés Lizardo, su esposa por más de 5 décadas, con una dedicatoria al reverso que decía: «El merengue es mío, pero mi corazón fue tuyo siempre. Te espero en cada canción». Junto a ella, varias estampitas religiosas: San Miguel, la Virgen de la Altagracia y un rosario desgastado. También había cartas familiares, una medallita de uno de sus nietos y una pequeña libreta con oraciones escritas a mano. Zulinka, su hija, reconoció inmediatamente ese lugar. «Mi papá no quería que nadie tocara ese espacio. Siempre que lo encontraba en silencio, estaba ahí. No hablaba. Solo miraba las fotos. A veces lloraba bajito». En una cajita a un costado encontraron una pluma estilográfica y una libreta con hojas en blanco. Al parecer, Ruby se sentaba ahí a escribir pensamientos o recuerdos, aunque no quedaban muchos registros escritos. En cambio, había pequeños objetos de valor emocional. Una entrada de concierto de 1987 de su primera gira como solista. Un mechón de cabello infantil, etiquetado con el nombre de su hija Ana. Una cruz de madera rota que, según su hijo Brian, había pertenecido a su padre, el abuelo de Ruby. Todo aquello hablaba de un hombre con profundas raíces familiares que necesitaba un espacio íntimo para conectarse con los suyos. No era un lugar para impresionar, sino para recordar. Uno de los hallazgos más conmovedores fue una carta doblada en 4 partes con tinta azul, colocada bajo el marco de la foto de Inés. No estaba dirigida a nadie en particular. En el sobre decía simplemente: «A quien me recuerde con cariño». Parte de la carta decía: «Si llegaste hasta aquí, es porque respetas mi historia. No fui perfecto. Tampoco pretendo que me idealicen. Solo quiero que recuerden que amé con intensidad, canté con el alma y luché como padre hasta el final. Este rincón me ayudó a sanar. Tal vez ahora te ayude a ti también». Los presentes se emocionaron profundamente. Era un mensaje claro de despedida.
No una confesión oscura, sino una expresión de amor y reconciliación con su propia vida. El llamado altar oculto no fue un hallazgo macabro ni un objeto de leyenda. Fue una muestra auténtica del lado más humano de Ruby Pérez. Un rincón donde colocaba sus memorias, sus dolores, sus raíces. Un espacio que no buscaba atención, pero que hablaba más fuerte que cualquier premio o escenario. Esa tarde, Zulinka decidió no mover nada de ese lugar. Lo limpió con cuidado, volvió a colocar cada objeto en su sitio y dijo: «Este rincón no se toca. Aquí mi papá sigue hablando». Cuando creían haber encontrado todo lo importante, apareció un objeto más, uno que nadie esperaba, ni siquiera sus hijos. En una gaveta del armario principal, entre carpetas viejas y documentos personales, sobresalía un cuaderno forrado en tela negra, algo gastado por el tiempo, con una pequeña etiqueta en la portada que decía solo, «Memorias». A simple vista parecía un cuaderno común como los que Ruby usaba para escribir letras de canciones, pero al abrirlo, descubrieron algo totalmente distinto. No eran versos, ni acordes, ni frases musicales. Era una lista de nombres escrita a mano, en diferentes tintas con fechas, lugares y frases cortas al lado de cada uno. Algunos nombres eran familiares para la familia, músicos de su banda, antiguos representantes, periodistas, coristas. Pero lo impactante fue que junto a varios de esos nombres, Ruby había escrito frases como, «traición confirmada», «no olvidar lo que hicieron», o «dieron la espalda». Había otros con anotaciones emocionales como, «amigo hasta el final», «le debo una visita», o simplemente, «gracias por tanto». Era un registro íntimo, como si hubiese querido documentar no solo los hechos, sino las emociones que cada persona le dejó marcadas en el corazón. La familia no emitió juicio, pero entendieron que aquel cuaderno no estaba hecho para venganza ni exposición pública. Era su manera de procesar lo vivido. Lo había llevado durante años y lo había escondido cuidadosamente. Para muchos fue un reflejo de que incluso los artistas más exitosos también sufren, confían, se decepcionan y guardan dentro de sí todo lo que no pueden cantar en una canción. Ese cuaderno no fue fotografiado ni grabado. Fue guardado por su hija mayor, quien simplemente dijo, «esto se queda en casa». Después de revisar cada rincón de la casa, de rescatar grabaciones, cuadernos, fotos, cartas y objetos personales, la familia de Ruby Pérez comprendió que lo que habían descubierto no era solo una colección de recuerdos, sino un retrato completo del hombre que fue más allá de los escenarios. No encontraron escándalos ni misterios paranormales, sino emociones guardadas, reflexiones silenciosas y un profundo amor por su familia, su música y su historia. Ruby no dejó mensajes oscuros ni secretos inconfesables. Lo que dejó fue un testimonio humano de alguien que vivió intensamente, que enfrentó decepciones y que, aún en los días más privados, nunca dejó de crear, de escribir y de pensar en los suyos. Cada rincón de su casa hablaba de él. Desde el altar que construyó con sus propias manos hasta el cuaderno donde anotó los nombres que marcaron su vida, Ruby dejó pistas sinceras de su camino como artista y como hombre. Su hija Zulinka, quien estuvo presente en casi todo el proceso, dijo en una entrevista familiar, «Mi papá no era de hablar mucho sobre sí mismo, pero aquí en esta casa está todo lo que él fue». No lo dijo con palabras, pero lo dejó con acciones. Con notas, con frases, con gestos. Él sigue aquí. La verdad final es que Ruby Pérez no se fue del todo. Vive en cada canción que interpretó con el alma, en cada verso que compuso, en cada abrazo que dio y en cada lágrima que derramó fuera del escenario. Su legado no se mide solo en éxitos musicales, sino en la conexión profunda que mantuvo con su gente, con su país, y sobre todo, con su familia. Esta historia no termina con una tumba abierta ni con una caja misteriosa, sino con un hombre que fue transparente hasta en su silencio. Si llegaste hasta este punto del vídeo es porque también sientes admiración por Ruby Pérez, por su historia y por todo lo que representó.
Te invitamos a mantener viva su memoria compartiendo esta historia, dándole like a este vídeo y suscribiéndote a nuestro canal Secretos de Historia, donde seguimos contando la vida y el legado de los personajes más inolvidables de nuestra cultura. Comparte, comenta, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas el próximo capítulo. Porque mientras tú lo recuerdes, Ruby Pérez seguirá cantando con el corazón.